Traders, bienvenidos al curso profesional de Forex de Nixon Systems. En este video vamos a hablar de dos temas que son muy importantes. Vamos a hablar de qué es el mercado, ¿cierto? ¿Qué es un mercado en términos generales? Vamos a hablar de qué es la ley de oferta y demanda. Vamos a entender cómo nosotros identificamos la fuerza oferta, la fuerza demanda y cómo a través de la interacción precisamente entre esas dos fuerzas se definen los precios justos de un activo. ¿Listo? Como ustedes bien saben, se los expliqué en el video anterior, en el video introductorio, nosotros vamos a iniciar este curso de conceptos muy básicos, ¿cierto? Conceptos generales, porque consideramos fundamental precisamente tener unas bases sólidas, unos cimientos muy bien establecidos, muy bien consolidados, porque sobre ellos es que vamos a empezar a construir, digamos, los elementos o los conceptos que son un poquito más avanzados, y al final, pues sobre eso es que vamos a explicar precisamente nuestra metodología de inversión. Listo. Entonces, ¿qué es el mercado en términos generales? Listo. Para efectos del curso, nosotros vamos a entender el mercado como un espacio físico y o virtual, ¿cierto? Un espacio físico y o virtual en el cual interactúan dos participantes principalmente. Interactúan personas que están dispuestas a comprar, ¿cierto? A comprar, y personas que están dispuestas a vender, ¿cierto? ¿A vender qué? A vender un bien, un producto o un servicio o un activo. Listo. Sin estos tres componentes no existiría un mercado, ¿vale? Tiene que existir un bien, un producto, un activo, un servicio. Debe existir una persona que esté dispuesta a vender ese bien, y debe existir una persona, mínimamente una persona que esté dispuesta a comprar ese bien. ¿Listo? Ahora, históricamente nosotros hemos entendido, podemos identificar que los mercados anteriormente se identificaban como un espacio físico. Listo, un espacio físico en el que se encontraban estos dos participantes, la persona que está dispuesta a comprar y la persona que está dispuesta a vender, y allí en ese lugar físico se generaban negociaciones, y a partir de esa interacción constante entre comprador y vendedor se podía definir el precio justo de un activo. Listo. Sin embargo, un ejemplo, digamos, tradicional de estos espacios físicos son, por ejemplo, hoy por hoy, los almacenes de grandes superficies, ¿cierto? Un espacio donde una persona, el dueño del almacén, nos ofrece a nosotros una cantidad de productos, y nosotros como compradores simplemente vamos y decidimos si el precio se adecua a nuestras necesidades, si el bien, digamos, cumple con nuestros requisitos, y lo compramos, ¿cierto? O no. Otro ejemplo muy tradicional, sobre todo en esa parte del mundo, en Latinoamérica, pues es la plaza de mercado, ¿cierto? Una plaza básicamente es un lugar físico en el cual normalmente los campesinos, ponen a disposición de la comunidad, las cosechas que han tenido. Entonces uno puede encontrar frutas, verduras, normalmente alimentos, ¿vale? Y uno va allí a la plaza, y entonces empieza a negociar con el campesino, con la persona que está dispuesta a vender el precio de algún bien, producto o servicio. ¿Listo? Entonces, normalmente eso es un mercado, un espacio físico. Históricamente ha sido un espacio físico. Ahora, ¿qué pasa? Con la evolución del Internet, ¿cierto? Y con la digitalización de prácticamente todo, pues los mercados no fueron ajenos a esta revolución, y hoy por hoy nosotros encontramos que la mayoría de los mercados a nivel mundial son ya espacios virtuales. ¿Listo? Entonces, normalmente ya nosotros no tenemos que ir, digamos, al centro comercial, no tenemos que ir al almacén de grandes superficies, no vamos a la plaza a hacer nuestro mercado, a comprar, no sé, nuestros implementos de aseo, sino que lo hacemos a través de un espacio virtual, que desaparecen los Amazon, aparecen los Mercado Libre, los Alibaba, que son espacios virtuales en el cual personas que están interesadas en comprar un producto encuentran a una persona que está interesada en vender ese producto, y se genera la negociación, y a partir de ahí se generan los activos. Listo. Entonces, eso es en términos generales un mercado. Listo. Fundamental entender que para que exista un mercado debe existir participantes que quieran comprar, participantes que quieran vender, y un bien en común. Listo. Eso es fundamental dentro de la definición de lo que es un mercado en términos generales. Ahora, no basta simplemente con entender esto, sino que cómo funciona o cómo se generan los precios justos de un activo, ¿cierto? De un bien, de un producto o de un servicio. Normalmente el oferente, ¿cierto? El oferente, la persona que está ofreciendo el producto,
saca el producto y dice, vamos a suponer un carro. Tengo un carro y lo quiero vender. Entonces normalmente el oferente pone el precio base, el precio inicial y dice, lo quiero vender en $10,000, ¿vale? $10,000 es lo que yo considero que vale mi carro. Ahora, una cosa es lo que yo considero que vale mi carro y otra cosa es lo que el mercado diga que realmente vale mi carro. ¿Y cómo se define entonces el precio justo o el precio de ese carro? Pues entonces empieza la interacción entre el oferente y el demandante, ¿cierto? El demandante es precisamente esa persona, las personas, solamente es una, vamos a poner ejemplo precisamente con una, esa persona que está interesada en comprar mi carro. Listo. Cuando el demandante llega y dice, ok, yo quiero ese carro que usted está vendiendo, ya hay un interés sobre ese bien, entonces simple y sencillamente el demandante dice, ok, estás ofreciendo el carro en $10,000, me parece que es excesivamente caro, excesivamente caro, te ofrezco $5,000 por ese carro. ¿Listo? Entonces, ahí ya empieza el famoso proceso de negociación, ¿cierto? Y el famoso proceso de negociación es precisamente esa interacción constante de la que hablaba ahorita entre compradores y vendedores y es precisamente producto de ese rifirrafe entre la persona que está dispuesta a comprar y la persona que está dispuesta a vender que se empieza o que se genera el precio justo del activo. Cuando el oferente ve, escucha que el demandante le ofrece $5,000 por el carro, dice, hombre, no, pues la verdad es que me parece muy poquito. Entonces, ¿qué hace el oferente? Para intentar hacer atractiva su oferta, lo que hace es que, ok, vamos a buscar un punto medio. Entonces dice, ok, mira, te lo dejo en 9,000. Y el demandante dice, no, me sigue pareciendo muy caro, te ofrezco 6,000, ¿cierto? Te ofrezco 6,000. Y al final, pues normalmente aparece la famosa frase que todos los que hemos hecho algún negocio en la vida la hemos utilizado, y dice, ¿de que partamos diferencias? Partamos diferencias y deme 7,500 por el carro, ¿cierto? $7,500 por el carro, dice el oferente. Y el demandante dice, ok, ¿sabes qué? Me parece que el carro en las condiciones actuales cumple con los requisitos que yo tengo para el carro que quiero comprar y $7,500 me parece que es un precio justo para ese activo en este momento. Entonces, cuando el oferente y el demandante llegan a un acuerdo, producto de la negociación, entonces se define el precio justo del activo. Y en ese momento se genera la cotización de ese activo particular. ¿Listo? Y así es que se definen los precios producto de la interacción constante entre la ley de oferta y la ley de demanda, o entre la fuerza de oferta y la fuerza de demanda. ¿Sí? Hasta ahí muy sencillo, ¿vale? Sino que empieza a ponerse esto más interesante y es que normalmente dentro de los oferentes o dentro de la fuerza de oferta no hay un solo participante, sino que suelen haber muchos participantes que están ofreciendo un mismo bien, un mismo activo, un bien, un mismo producto, un mismo servicio. Y dentro de los demandantes, para la fuerza de demanda, no suele haber una sola persona interesada. Lo normal, ¿cierto? En un mercado profesional, un mercado desarrollado, un mercado robusto, un mercado profundo, es que los demandantes también no sean solamente una persona, sino que sean digamos, varias personas que conforman la fuerza de demanda. Y ahí entonces es donde se pone más interesante la situación. ¿Por qué? Porque vamos a suponer entonces el siguiente escenario. Vamos a suponer que el oferente número uno tiene un carro, ¿cierto? X, y dice, vea, estoy dispuesto a vender mi carro en $10,000. Ah, ok, perfecto. ¿Qué pasa entonces si en ese mismo momento llega otro oferente, ¿cierto? El oferente 2, y dice, miren, yo estoy dispuesto a vender el mismo carro con las mismas especificaciones, con las mismas características, pero lo estoy dispuesto a vender en $9,000, ¿sí? $9,000. Y llega otra persona, digamos, con más necesidad de liquidez, puede ser, ¿cierto? Una de las situaciones, y dice, no, yo tengo que salir de este carro ya, porque necesito la plata, no sé, para un negocio, para cubrir una necesidad imperiosa, cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Llega el oferente 3 y dice, no, yo estoy dispuesto a vender el mismo carro, con las mismas características, las mismas condiciones, en $8,000, ¿vale? Entonces ahí ya todas las tres personas ya son lo que se conoce como el agregado de oferta, ¿cierto? Todas esas tres personas son los que ya componen la fuerza de oferta, ¿cierto? El agregado de oferta. Y asimismo, la parte de los demandantes, entonces aparece demandante uno que dice, yo estoy dispuesto a pagar $5,000, por ejemplo, por ese carro. El demandante 2 dice, no, yo estoy dispuesto a pagar 5,500, ¿cierto? El demandante 3 dice, no, yo estoy dispuesto
bueno, la persona, otra persona dice, no, yo estoy dispuesto a pagar $6,000, ¿cierto? Entonces todas estas personas ya hacen parte de la fuerza de demanda, ¿cierto? Y aquí es donde se pone muy interesante la situación, porque entonces miren que ya no es una negociación uno a uno, ¿cierto? Sino que esto ya es lo más normal. Esto es lo que ocurre normalmente en cualquier tipo de mercado. No estamos hablando de mercados financieros en este momento, estamos hablando de cualquier tipo de mercados. Mercados, por ejemplo, el mercado de vehículos, el mercado de bienes raíces, mercado de alimentos, pues aguacates, cualquier tipo de mercado y obviamente también entre los mercados financieros. Entonces, ya cuando se empieza a generar, digamos, todas estas ofertas y todas estas demandas o empiezan a aparecer todos estos participantes, ahí es cuando se empieza a generar todo el agregado de oferta y todo el agregado de demanda. Y ya cada uno de esos oferentes empieza a encontrar con en los demandantes, digamos, negocios directos y se empiezan a generar diferentes cotizaciones, ¿vale? Diferentes cotizaciones. Ahora, ¿qué es lo realmente interesante aquí? Hombre, entender lo siguiente, que a medida de que exista mayor oferta de un bien, ¿cierto? A medida que exista mayor cantidad de oferentes o a medida que exista mayor cantidad de participantes ofreciendo un mismo bien, producto, activo o servicio, menor va a ser el precio del mismo. Y es una cuestión más de sentido común. O sea, si yo estoy vendiendo un activo, ¿sí? Y quiero que mi oferta sea la que se acepte, pues yo tengo que hacer que mi oferta sea la más atractiva. Y una forma muy sencilla de hacer que mi oferta sea la más atractiva es disminuyendo el precio de mi oferta, ¿sí? Para que al disminuir el precio de mi oferta sea más accesible para las personas que lo quieren comprar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que es que si ese mismo bien, aparte es muy demandado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa por el lado de la fuerza de demanda? Hombre, pues que mientras más personas quieren ese bien y si ese bien es muy apetecido, entonces las personas van a decir, hombre, no, yo estoy dispuesto a pagar más dinero por este bien, por este producto, por este activo, por este servicio. Entonces, si yo quiero el carro, digo, no, yo te pago 5,000, pero llega alguien y dice, no, yo te pago 6,000, luego llega alguien y dice, no, yo te pago 7,000, 8,000. Entonces, el precio, como en una subasta, empieza a subir, ¿listo? Empieza a subir. Entonces ahí salen las primeras conclusiones importantes de la ley de oferta y demanda. A mayor oferta, ¿sí? A mayor oferta de un bien, ¿cierto? A mayor oferta de un bien, ¿qué pasa con el precio de dicho bien? El precio de dicho bien tiende a disminuir, ¿cierto? Tiende a disminuir. A mayor oferta, el precio del bien tiende a disminuir. Y a menor oferta, de dicho bien, el precio de dicho activo tiende a aumentar, ¿sí? El precio de dicho activo tiende a aumentar. ¿Qué pasa cuando un bien es muy escaso? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es difícil encontrar un bien, un producto, un activo, un servicio? Pues entonces la persona que está ofreciendo ese bien, ese producto, ese activo, ese servicio, pues está en la capacidad de poder cobrar más, ¿cierto? Siempre y cuando, ojo con esto, siempre y cuando exista un apetito real por parte de los consumidores. Porque ¿de qué me sirve a mí tener un bien que sea escaso, pero que nadie lo quiera? ¿Vale? Entonces no simplemente se habla aquí como de la cantidad del bien, sino también del, del apetito que tenga el mercado por el bien. ¿Listo? Pero en términos generales, a medida que la oferta de un bien aumenta, el precio de dicho bien disminuye. Y a medida que la oferta de dicho bien disminuye, el precio de dicho bien aumenta. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa por el lado de la demanda? Es lo contrario. A medida que aumenta la demanda, ¿sí? A medida que aumenta la demanda de un bien, ¿qué pasa con el precio del bien? El precio del bien tiende a aumentar, ¿sí? Tiende a aumentar. Si hay muchas personas, porque pues, ahorita pusimos el ejemplo con una persona, pero yo les dije, normalmente en los mercados los participantes somos miles. Si hay muchas personas demandando un bien, pues mientras más personas quieran ese activo, la oferta o digamos la puja en precios por ese activo tiende a aumentar, porque yo lo quiero, entonces yo estoy dispuesto a pagar más por ese activo. ¿Listo? Y viceversa, a medida que la demanda por algún bien comienza a disminuir, el precio
de dicho bien también comienza a disminuir, ¿cierto? Tiende a disminuir, ¿listo? Y esto es muy importante, chicos, porque es que es así, a través de la ley de oferta y demanda, a través de la interacción constante entre los compradores y los vendedores, a través de producto, ese rifirrafe constante que hay entre las personas que están dispuestas a comprar y las personas que están dispuestas a vender, que se generan las cotizaciones de los activos, llámese activos financieros, llámese en casas, llámese en vehículos, llámese alimento, llámese petróleo, llámese oro, lo que sea. Listo, siempre todo. Sí, los precios de los activos dependen de eso, de cuántas personas están dispuestas a comprar, de cuántas personas están dispuestas a vender, de qué tan escaso es el activo y de qué tan apetecido, ¿sí? De qué tan apetecido es dicho bien. Listo. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque esta es la base de las cotizaciones de todos los activos. A medida, por ejemplo, cada vez que nosotros vemos una gráfica de trading, ¿sí? A medida siempre, y sobre todo en el mercado Forex, cuando nosotros vemos una gráfica de trading, pues simple y sencillamente, si nosotros estamos identificando aquí que la cotización de un activo está subiendo, pues nosotros ya debemos intuir que aquí la demanda por este activo está siendo más fuerte que la oferta por este activo. El volumen comprador por este activo está siendo mayor que el volumen vendedor en este activo. ¿Listo? Es importante que lo tengamos en cuenta, porque esto, cuando veamos sobre todo la parte de order blocks y los imbalances, nos vamos a dar cuenta la importancia de saber, de entender la lógica detrás, por qué aquí el mercado se detuvo, por qué aquí el mercado se detuvo y por qué aquí el mercado se detuvo. Y más importante, ¿qué tuvo que haber pasado aquí en términos de ley de oferta y demanda para que en un nivel que era históricamente comprador, y era históricamente comprador, qué tuvo que haber pasado aquí en términos de volumen, ¿cierto? De relación entre oferta y demanda para que por fin el precio lograse no solamente comenzar a subir desde ahí, pero lo más importante, lograse romper esta barrera que aquí era históricamente vendedora. Aquí tuvo que haberse presentado algo en términos de oferta y demanda, tuvo que haberse presentado algo en términos de liquidez, tuvo que haberse presentado algo en términos de volumen comprador y volumen vendedor. ¿Y por qué me sirve a mí eso, chicos? Porque yo entendiendo la lógica detrás del mercado, yo puedo proyectar estos niveles como niveles históricos compradores y por ende yo puedo plantear en un escenario futuro ese punto como un posible punto comprador y viceversa. Puedo plantear un nivel histórico en el que los vendedores, nuevamente, la oferta fue mayor a la demanda. Aquí la oferta fue mayor a la demanda. Aquí este punto va a pasar a ser importante para los vendedores, pero el trasfondo no simplemente es ok, porque el precio se detuvo, entonces vamos a buscar ahí compras o vamos a buscar ventas. No, no, no. O sea, hay que entender el trasfondo de las cosas porque si entendemos el trasfondo de las cosas y el significado de estos conceptos básicos, aplicar el sentido común va a ser mucho más fácil y nuestro plan de trading va a ser mucho más llevadero. ¿Listo? Entonces, eso fue, digamos, esta primera parte de qué es un mercado en términos generales, cómo funciona la ley de oferta y demanda. Funciona así para todo tipo de mercados, no solamente para el mercado financiero, y cómo se definen los precios justos de un activo, o lo que es lo mismo, las cotizaciones de un activo en un momento determinado, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video.